Efesios capítulo 6, versos del 18 al 20, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, presentamos este tiempo en tus preciosas manos y pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos que hables a nuestras vidas y corazones como tú lo sabes hacer, Padre Celestial. Pedimos que con gracia, con favor y misericordia nos cubras, y que en medio de todas las cosas podamos entender tu plan y propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero preguntarles algo. ¿Por qué en el verso 18 dice orando en todo tiempo y después dice con toda oración y súplica en el Espíritu? ¿Hay alguna diferencia entre la oración y la súplica? ¿Qué creen? ¿Hay alguna diferencia entre oración y súplica? Sí, porque la súplica es como más extensa, como más aferrándose uno a pedirle con más intensidad a Dios, Con más intensidad a Dios. con Ok. más firmeza, más seguridad, más anhelo. Bueno, sí, puede ser. ¿Quién da más? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Porque el apóstol Pablo nos presenta y nos dice oración y súplica. ¿Por qué no dice con toda oración? ¿Por qué se va al plano de la súplica? Porque si nosotros estamos en una agonía, en una necesidad tan grande, nosotros nos arrodillamos donde sea y le pedimos en súplica al Señor que nos escuche, que nos oiga, que nos dé ese deseo, ese milagro que nosotros le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo no con oración, sino con súplica, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y con toda nuestra fe que tenemos en el Señor. Pero ¿cuál sería? ¿Hay alguna diferencia? ¿Será que la oración es una cosa y la súplica es otra? Sí, ¿Cuál es la diferencia? A ver. el clamor, el, la, el dolor que hay en el corazón de la persona que está clamándole al Señor. Y la Bueno, oración, pero Clementina, ¿pero clamor sería una forma de orar? no, porque No. la oración, pues en la oración todos los días uno le pide al Señor, Señor, acompáñame, Señor, mira, voy a hacer esto, dime, muéstrame si lo puedo hacer, Señor, Listo, ponle cuidado, Clementina. Esa es la oración. ¿Y cuál sería la súplica? la súplica sería, por ejemplo, en mi caso, cuando mi hijo le dijeron que tenía cáncer, ¿sí? Ahí fue una súplica de corazón, que yo le dije, Señor, tú lo sabes, que es lo único que tengo que está conmigo, el único que tiene la bendición conmigo. En tus manos te lo entrego, tú sabrás qué vas a hacer con él. ¿Sí? Esa fue una súplica. Bueno, vamos a ver. Aquí Amparo está que se habla. Yo creo que cuando dice con toda oración y súplica, esa súplica es intercesión. No sé. Por lo que dice aquí, luego más adelantico dice con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea que yo digo que es una intercesión. ¿Y qué es una intercesión? Es orar a favor de otros, las peticiones que otros tengan, entonces uno está ahí apoyando esa intercesión, esa súplica, cuando
la hermana Clementina pidió oración, por ejemplo, por su hijo, todos estábamos suplicando, intercediendo. O sea, suplicar e interceder es lo mismo. Sí, sí, porque estamos como haciendo una oración intencional, suplicando, pidiendo que el Señor obre. Suplicar e interceder es lo mismo, ¿sí? Sí, yo digo que sí. Bueno, vamos a ver, ¿quién da más? A ver, oración y súplica. ¿Por qué será que nos dice eso si la oración es orar? Sí, muchos diríamos la oración es orar. ¿Habría qué diferencia? ¿Qué encuentran? ¿Qué piensan? Livia. A ver, hay diferencia porque orar, bueno, como dice, orar es pues hablar con el Señor y todo, pero la súplica yo creo que va más allá de como implorar, rogar. Yo creo que cuando uno se arrodilla, y yo creo que esa súplica va más como a nivel personal, a que uno va y le implora al Señor que lo ayude, que clama. Yo creo que hasta se llora en esa súplica al Implorar. Señor por algo que uno está pidiéndole. Bueno, Livia ahora le metió implorar. Bueno, vamos a ver, ojo, y aquí es lo que vamos. Recuerde que aquí es importante poder entender lo que se nos está hablando, ¿vale? No olviden el contexto de lo que venimos, de lo que viene en el texto y a qué se refiere. ¿Alguien da más? ¿Quién dice? ¿Quién más? A ver, tenemos ahí de los que están. Susi. María. Bueno, dice que es una forma intensa y humilde de oración, caracterizada por ser una petición ferviente, urgente y específica, hecha ante Dios por una necesidad profunda. Bueno, y eso traducido a cristiano, ¿qué sería? Pues es que no es una súplica, no es una exigencia. Es como en la actitud en la que yo hago la oración, una actitud humilde, que Dios tome control, no dándole como las órdenes a Dios de que tiene que hacer lo que yo le diga. Y pues obviamente, digamos, cuando dice que es una petición urgente, obviamente yo quiero, por ejemplo, la sanidad urgente de un familiar que está en un episodio de cáncer terminal, vamos a poner un ejemplo, pero no es una oración de, bueno, Señor, usted la sana o no sé qué va a hacer, no sé qué, porque eso se vuelve más que una oración, es una exigencia. Y Dios no es un Dios al que le vamos a exigir, porque no, él es nuestro Padre y Él es misericordioso, y Él nos da conforme a su plan, no a lo que nosotros queramos, conforme a su voluntad. Entonces es una oración humilde, es una oración también consciente de que el Señor está en control, pero siempre entiendo que esa súplica es con humildad, pidiendo, claro, pero sí, sin exigencias, sin la actitud incorrecta de usted lo sana o como amenazando a Dios, o usted lo sana o tal cosa. En eso debemos tener cuidado en la forma que oramos y no confundirlo con una intercesión, creo. Pues es como una línea muy delgada la diferencia, pero creo que va muy ligada a la humildad. La súplica es humilde. Es eso. Bueno, Amparo, ¿qué es lo que se habla? Sí, otra vez vuelvo yo con esa bendita súplica. María. Yo creería que yo pongo el ejemplo como de la súplica, como cuando un hijo le dice a uno, mamá, ¿me das permiso de ir allí? Bueno, X parte, y uno le dice no. Y entonces empieza a suplicar, pero por favor, mira que por favor, y entonces ya como que eso es suplicar, y yo creo que en la oración también. En la oración, una cosa es decirle,
No, suplicar ya es cuando uno quiere convencer a la persona que por favor lo haga. Entonces una cosa es, por ejemplo, cuando estamos orando, intercediendo por una persona y estamos intercediendo, por ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo de la hermana Clementina, que estábamos orando por el hijo, porque el Señor lo sanara, hiciera la obra. Y entonces uno hace la oración como normalita, ¿no? Pero ya cuando uno como que lo hace intencionalmente, vuelve otra vez y uno dice, Señor, pero mira, tú dices en tu palabra que tú eres el sanador, tú lo puedes hacer, para ti no hay nada imposible, Señor, por favor, por favor, por favor. Eso es suplicar, por favor. Bueno, vamos a ver, María. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Yo digo que súplica es cuando se hace con angustia, con aflicción, como nos enseña aquí la palabra en Jeremías 15:11, dice, sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. Entonces decimos que súplica, como decimos, oramos, ¿cierto? E intercedemos, pero la súplica es como más profunda, digamos, aunque la oración no la dejamos, la intercesión no la dejamos a un lado, pero la angustia se hace María, con pero angustia, Señor. ¿en qué es más profunda la súplica que la oración? Porque la súplica es como dice aquí la palabra, en tiempo de aflicción y en tiempo de O sea, angustia. ¿la súplica es solo en la aflicción? Señor, ¿La súplica es solo en la aflicción? no, también en la angustia. Oramos e intercedemos y es una parte, ¿no? Intercedemos con fervor también, pero decimos que la súplica viene a ser en tiempos de aflicción. Te suplico, Señor, por favor. Quisiera uno gritar, llora, angustia, angustia. Bueno, vamos a ver. Listo, Marita. Pastora María Luisa. María Luisa. Me cerró el micrófono, perdón, buenos días. Yo tengo una pequeña diferencia en mi mente, puede que esté equivocada, pero intercesión es cuando yo estoy en medio, pues la intercesión es ante Dios Todopoderoso, cuando yo me pongo de parte de una persona, o de una nación, o de algo, entonces le ruego al Padre el favor, no para mí, sino para esa persona, como el intermediario. Como el que va y pide un favor. Entonces yo voy al Padre a pedirle el favor para la nación o para la persona, y regularmente la intercesión, en mi opinión, se hace conforme a la palabra de Dios. Por eso buscamos un versículo que tenga que ver con la voluntad de Dios para esa circunstancia. Si es una persona que está enferma, buscamos un versículo diciéndole, Señor, tú eres el sanador, tú prometiste medicina y salud, Señor, conforme a tu misericordia y a tu favor, Señor, concede la salud a esta persona o concede la salud de esta nación. Eso es interceder, ir al Padre para otra persona. Un ruego es una oración, un ruego es como parecido a la súplica, pero es algo ferviente, algo que sale del corazón, como que se desgarra, como cuando uno va a tener un hijo, que esa angustia, ese afán, suplicando algo. Por ejemplo, yo digo súplica como cuando yo oro por Colombia, o oro por una persona muy especial para mí, es como con ese dolor del corazón, gimiéndole al Señor, por favor, ten misericordia, que acorte el tiempo de esta prueba, por favor, Señor, haz tu voluntad. No le vamos a exigir nada, como decía alguna de las hermanas, no exigimos, porque Dios es soberano y Él hace su voluntad, sea como sea. Entonces no, Dios no es nadie que le vamos a exigir o a declarar o a hacerle cosas, no, esa es la diferencia, ¿no? Que no, él es soberano y Él hace lo que quiere, pero nos puso a nosotros como intercesores, como atalayas, lo que vemos, entonces le rogamos a Él que intervenga. Ok, sí. Susi. Tiene levantada la mano.
No, se me quedó arriba la mano. Ah, ok. Amparo. Yo creo que en todo lo que todos hemos dicho, yo creo que suplicar es saber que dependemos absolutamente de Dios. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? La súplica. Oración y súplica. Bueno, si es oración, oración es hablar con Dios conforme a su palabra. Y es, yo hablo, pero espero que Él me hable a mí también, porque es que lo que pasa es que los cristianos somos muy irreverentes. Entramos y ni saludamos, sino simplemente, Señor, aquí estoy, por favor, te pido por mi familia, te pido por fulanito, por sutanito, y ni siquiera saludamos. Entonces lo primero, como dice la escritura, primero adoramos a Dios, le exaltamos, le decimos lo que Él es, luego le alabamos por lo que Él nos ha dado, lo que ha hecho con nosotros. Luego sí le podemos pedir por nuestras propias cosas. Eso es la oración, ese proceso de oración, pero no es una exigencia, no es el diálogo. Y por eso cuando leemos el versículo, entonces también meditamos eso que el Señor nos dio, o tenemos un tiempo de meditar un versículo para hablar al respecto. Por ejemplo, nosotros en la mañana, en este tiempo estamos leyendo el libro de Isaías, las mujeres que nos levantamos, y la hermana María puede darse cuenta y ella puede participar en eso, porque leemos, desafortunadamente estamos leyendo un versículo y es un capítulo, y es muy complicado, porque se cuenta cuánto tiempo llevas tú enseñando sobre Efesios capítulo 6 y cuánta comida le has sacado, por decir de alguna forma, a este capítulo, pero a estos versículos, porque no ha leído todo el capítulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros leemos un capítulo y es apenas someramente lo que más podemos resaltar, pero es meditar qué nos dice Dios a nosotros en este tiempo de ese versículo, porque a veces leemos la palabra sin sentido, sí, como, ya leí y chuleado, pero ¿y qué me dijo de Dios? ¿Qué me dice que tengo que hacer ahora en este tiempo para mí, a mí propiamente, y para los que están en mi entorno? ¿Cómo los puedo influenciar para que esa palabra llegue a su corazón? Eso es la oración. La intercesión, como decía ahora, es cuando yo me paro entre la necesidad de una persona o de una nación y yo soy como ese soldado que vengo, o esa persona, ese mandadero que va a rogarle al Señor, por favor, haz este milagro para esta persona. Tú dices en la palabra que tú eres esto, que tú eres lo otro. Entonces, por favor, conforme a tu misericordia y a tu bondad y a tu perfecta voluntad, porque Él sabe lo que quiere para esa persona. Entonces, hazlo, por favor, Señor, y muéstrale que lo que tú quieres. Y la súplica ya es como cuando vamos con ese fervor y con esa insistencia. Por ejemplo, yo soy muy insistente cuando oro por una persona por cáncer, porque yo cuando oro por una persona por dolor de cabeza, al rato le pregunto, ¿qué hubo? ¿Cómo va su dolor de cabeza? Y me dice, ¿se fue o no se fue? Entonces vuelvo a orar. Pero si es un cáncer, ese no se va de un día para otro. Entonces por eso yo a veces puedo parecer muy insistente y puedo parecer como fastidiosa para algunas personas, pero yo sé que un cáncer no se sana de un día para otro. Entonces yo oro con mayor tiempo, o sea, no a lo largo del momento, pero en la secuencia de los días vuelvo a orar por esa persona para ese cáncer. Y me gusta saber los testimonios cuando salen de ese problema, la recuperación de una operación. Entonces todo tiene como un proceso. Entonces esa súplica es para que esa persona pueda salir de ese problema, o esa nación pueda salir de esa situación. Esa es la diferencia que yo veo. Ok, vale, Paz, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? Recuerden que estamos en un tiempo donde es de participación. Con esto no estamos diciendo que usted esté equivocado, que esto, lo uno y lo otro. No, estamos aquí. Todas las intervenciones que usted hace nos bendice también, nos permite entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo, en el contexto de la presentación de la armadura de Dios que el creyente debe usar todo el tiempo y que es importante que en comunidad la usemos toda y completa, no solo una parte, sino toda, hace
después de la presentación de la armadura de Dios, comienza a introducir algo y es orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo se refiere a dos aspectos: el cronos, que es la disciplina de la oración, y el tiempo, la palabra kairos, que es la palabra que está ahí, que es el momento oportuno también de oración. Entonces desarrollamos el todo tiempo, entendido en el cronos, el tiempo de disciplina, pero el kairos, el momento oportuno de la oración. Y entonces después de eso dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí es importante entender varias cosas. Uno, hemos hablado y han compartido sobre interceder. Interceder es colocarse en favor de alguien. Cuando usted intercede en favor de alguien, cuando de pronto a usted lo llaman y le piden alguna ayuda para que usted hable en favor de una persona, eso es interceder, es colocarnos en favor de alguien. ¿Listo? La oración de intercesión tiene mucho que ver con lo que la pastora María Luisa hace un momento comentaba, donde decía, cuando hay alguien con este tipo de enfermedad, yo me pongo la camiseta para interceder en favor de esa persona, para que Dios obre en la vida de esa persona. Eso es interceder, cuando te pones en favor de alguien, en favor de algo. ¿Listo? Pero la intercesión, digamos que esa es la intercesión. Ahora, el apóstol Pablo define y pareciera que divide la oración entre la oración y la súplica. Y uno diría que es lo mismo, pero hay una diferencia y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí el apóstol Pablo está usando dos términos. Uno, para traducir la oración, la palabra oración que recoge la Reina Valera, y otro, el que se utiliza para hablar sobre la súplica. El término que usa para oración es proseuge. Proseuge, con J. Proseuge. El proseuge es un término griego que nos denota la oración en el sentido general. Compete a un sentido amplio. La oración que incluye alabanza, la oración que incluye acción de gracias, la oración que incluye intercesión, ese es el proseuge. ¿Listo? Proseuge. Entonces el proseuge es la comunión general con Dios, es la forma de determinar la oración como esa disciplina que nosotros tenemos. Y esa es una parte de la oración, ¿sí? Cuando se habla en Lucas que Jesús estuvo orando toda la noche, se habla de ese proseuge que es oración ferviente, oración que incluye adoración, oración que incluye, digamos, el ir, cuando dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, es la hora del proseuge. Y el proseuge es el que se ve en esa expresión, ¿sí? Que involucra el cronos y que involucra el kairos. Ese proseuge está en esa oración. Entonces la oración que nos presenta primero Pablo es esa, el proseuge visto como la oración que es adoración, la oración que es intercesión, el entender la oración, y esa es una forma de orar. Jesús se retiraba a lugares y tenía momentos de proseuge, de oración, de comunión, de intimidad con el Señor. Pero aquí Pablo nos coloca un desafío y es cuando a renglón seguido, unido con la I, dice, y súplica en el Espíritu. Y la súplica es deesis. La súplica es el deesis, D-E-E-S-I-S, deesis. Y el deesis tiene una connotación muy diferente a la oración, porque
el deesis va a algo muy puntual. En su definición, el deesis significa esa petición, esa solicitud urgente, esa demanda sobre una necesidad específica. Una petición específica que se eleva, que se da a conocer por algo en particular. Entonces ese deesis es diferente a la oración. Entonces tenemos una oración que es el entender la oración, que involucra adoración, que involucra disciplina de Cronos, que se desarrolla el Kairos, pero la súplica va enfocada en algo muy específico que involucra un conocimiento puntual de algo que se necesita. Y es ahí donde nuestra oración como súplica es muy diferente a la oración. Yo puedo orar, Señor, bendice a Colombia, ayuda a Colombia, sana a Colombia. Esa es la oración entendida de forma general, la oración con adoración. Pero el deesis es una oración muy diferente, porque ya es una oración específica, una súplica urgente, está enfocada en algo particular. Y esa oración, Pablo nos la presenta aquí porque ambas son importantes, ambas son necesarias. La partícula I, cuando se une la partícula I, nos muestra algo muy puntual. Hay algo en el idioma español que se llama los condicionantes, ¿sí? Y los condicionantes, la partícula I, cuando une dos opciones, quiere decir que ambas deben cumplirse para que sea efectiva. Si hubiera una O, dijera oración o súplica, quiere decir que puede escoger una de las dos. Pero la partícula I genera esa codependencia, se necesita de ambas, no se pueden separar. Nuestra oración puede ser general, pero también debe ir acompañada de una oración puntual y que se convierte en esa súplica que es lo específico. ¿Y por qué es tan importante lo específico? Porque lo específico denota un conocimiento puntual de las cosas. Pablo nos está presentando la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor, y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces nos mete y nos coloca en el plano de que entendamos que mi oración no puede ser solo general y acompañada de adoración, sino tiene que también ser específica. La súplica es específica. Y la súplica demanda un conocimiento puntual de qué es lo que se necesita, y la súplica requiere un aprender a pedir. La Escritura es muy clara cuando dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque no sabes pedir. ¿Cuál es el problema de la súplica? El tema de la súplica es que muchas veces no aprendemos en nuestra oración a ser específicos. Y ser específicos es importante. A veces nosotros pensamos que, voy a poner un ejemplo, Dios nos puede sanar. Y Dios puede sanar nuestra vida, pero a veces se hace necesario que pasemos por el valle de los exámenes para saber qué es lo que tenemos. ¿Por qué el Señor permite eso para nosotros? Y a veces nosotros lo vemos, no, pues es que me ponen ese diagnóstico y ahora me dicen que yo tengo eso. No, ¿sabes por qué permite Dios eso? Para que tu oración sea más específica, para que tú puedas suplicar al Señor directamente por lo que se hace necesario en tu vida, porque de pronto tengo un dolor en el estómago y pienso que es por algo que me comí, pero resulta que los exámenes me ayudan a determinar mi oración de forma específica. El soldado que está vestido con la armadura de Dios, que está siendo empujado y llamado a orar en todo tiempo, necesita de la oración, que es adoración, que es intercesión, pero también necesita de la súplica.
que es la petición específica. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Todos somos soldados en el ejército del Señor, todos estamos vestidos con la armadura, pero necesitamos, y el Señor sabe que cada uno de nosotros tiene súplicas. La súplica es personal. En el campo de batalla, mientras van en la batalla, de pronto el soldado necesita pedir algo específico para él, que es lo que necesita. Y por eso, cuando levanta su oración en súplica y lo suma en el Espíritu, entonces el apóstol Pablo denota para qué es importante y en qué escenario es importante hacer la súplica. Dice, velando en ello con toda perseverancia, y vuelve a repetir, y súplica por todos los santos. Entonces aquí vemos un desarrollo comunitario en el que nosotros tenemos que crecer como iglesia y como hijos de Dios. Nuestra oración muchas veces se queda general y no va al punto específico. Pero el punto específico, la súplica específica por todos los santos que podemos hacer, requiere relacionarnos, requiere que nosotros nos acerquemos al otro, requiere de parte de nosotros un compromiso con mi hermano, no de simplemente ir a decirle, venga, ¿y usted por qué necesita que yo ore? No, sino necesita y requiere que nosotros aprendamos a ser buenos observadores, que nosotros aprendamos a observar bien, que nosotros aprendamos a relacionarnos con el otro, a conocerlo, para también poder elevar una súplica a Dios por todos los santos. Y entonces Pablo no dice solo por los que le caen a usted bien, no, sino por todos los santos. ¿Conoce usted específicamente lo que necesita su hermano? ¿Conoce usted puntualmente lo que necesitamos como iglesia? ¿Conoce usted puntualmente hacia dónde nos estamos dirigiendo? Y de pronto usted dirá, no, pues es que si el que necesita, pues que diga específicamente qué es. Pero no se hace de esa forma solamente, sino también se necesita que nos acerquemos y digamos, ven, ¿por qué necesitamos orar? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la súplica específica que hay? Porque muchas veces el problema en el cual, y lo hablo, disculpe que lo coloque como problema, no es que la oración sea un problema, y no con esto estamos aquí colocándole un poconón de palos en la rueda a la oración, no, sino es que como estamos en el propósito de que nuestra oración debe crecer, es importante que entendamos que hay diferentes herramientas que la oración nos presenta y es importante que la entendamos. Puedo orar para que Dios bendiga la iglesia. Señor, bendice la iglesia, derrama gracia y bendición. Y puedo orar con una súplica, Señor, yo oro para que en la vida de los adoradores, mira, Señor, ahí está Mateo Guataquí, Mateo Carreño. Señor, tú derrames unción, gracia sobre sus vidas. Padre, tú sabes las situaciones que enfrentan de salud. ¿Eso qué es? Una súplica. Y entre más me voy acercando a que esa súplica sea específica, entonces estoy dando en el punto al cual el apóstol Pablo nos está presentando que es importante que nosotros vayamos. Para poder desarrollar súplica necesitamos acercarnos al otro, necesitamos relacionarnos para suplicar, para poder ponernos a orar específicamente por alguien o por alguna situación. Pero el problema al cual nos enfrentamos es que muchas veces no queremos ir a eso. Queremos solo estar nosotros en el desarrollo de las cosas y ahí es donde nosotros empezamos a perder. El apóstol Pablo, nuevamente le recuerdo, dice oración y súplica en el Espíritu, y después vuelve a repetirlo, súplica por todos los santos. Vuelve a repetir esto, que es importante orar, que es importante presentarse, que es importante tener ese desis,
ese deesis en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay peticiones urgentes y específicas. En el mundo grecorromano, que es el escenario donde está escribiendo el apóstol Pablo, el deesis se usa en un contexto especial. Era la palabra que describía la petición de un prisionero que suplicaba su liberación o la petición de un favor ante una autoridad superior. Entonces el deesis nos habla de esa petición que hace un prisionero que suplica libertad. Pero también esta palabra nos denota la petición de un favor ante una autoridad superior. Y entonces refleja humildad de quien se acerca a Dios. Dice, refleja la humildad de quien se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, pero también es importante que se acerque en humildad. Susi comentaba hace un momento y hacía una reflexión en eso, que a veces nuestra oración puede caer en un equívoco, y es empezar a creernos en la capacidad de exigirle al Señor que haga lo que nosotros queremos. Y es una línea que no debemos cruzar. No cruces con tu ruego y con tu oración la línea de empezarle a decir al Señor cómo tiene que Él hacer las cosas y que tiene que hacerlo así como tú y yo queremos. Porque ahí no es donde Dios quiere que nosotros estemos. Y tenemos que tener cuidado. Hoy hay una interpretación equivocada sobre lo que Dios quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y entonces se ha caído en un malentender sobre el decretar, en un malentender la autoridad de Dios, y entonces me creo yo con la autoridad de decir cosas que no vienen y que no son de parte de Dios. Eso le ha hecho mucho daño a nuestra oración. El contaminarnos, el no entender cómo se debe orar, el no entender cómo pedir las cosas. Por eso la Escritura nos invita, dice, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu sí sabe lo que debemos pedir. Entonces es ahí, no le estoy diciendo no pida nada porque usted no sabe pedir, no, es decirle, Señor, guíame, enséñame a orar, enséñame a pedir. Es tan precioso ese momento cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Y esa debe ser la actitud de todos y cada uno de nosotros. Enséñame a orar. Mira, mujer, necesitas aprender a orar por tu casa, por tu familia. Varón, necesitas aprender a orar por tu casa, por tu familia. Mujer, joven que me escuchas, necesitas aprender a orar por tus padres, por lo que Dios quiere para tu vida. Pero el problema es que si no nos comprometemos con el crecer, no va a haber un resultado. Nuestra oración la súplica denota esa humildad de quien se acerca a Dios. Y es importante que lo entendamos y lo tengamos presente. Acércate humilde al Señor a suplicar. La concepción de esta palabra está de un preso. Un preso no se levanta a exigir su liberación. Un preso suplica para ser libre de la situación en la que está. Y esa actitud es muy diferente. Mira, a veces nuestra oración es como la oración, disculpe, del fariseo. Señor, yo doy de todo. Señor, yo no soy como los demás. Señor, yo soy bueno. Yo soy justo. Pero el publicano oró en silencio y dijo, ten misericordia de mi pecador. Y dice el Señor en su presentación, volvió a su casa diferente y el otro no. Y es importante que nosotros no nos dejemos empujar por las situaciones y aún por el enemigo a
perder el norte de la oración. No pierdas el norte de la oración. No pierdas eso, porque cuando lo perdemos, entonces empezamos a perder la humildad. La súplica refleja una urgencia que se necesita. La súplica indica también que reconocemos a alguien como nuestra autoridad superior y por eso nos acercamos a Él y pedimos para que en su misericordia se acerque a nosotros y nos dé una respuesta. La súplica no es simplemente colocarnos y decir, Señor, necesito esto, esto y esto. Debe ir acompañada de ese entendimiento de que me estoy dirigiendo a alguien que es superior a mí y que puede ayudarme. Por eso estoy hablando con Él. Por eso me dirijo al Dios precioso, supremo, aquel que puede dar la respuesta, que puede cambiar las cosas, y eso denota una súplica. La súplica sin entender que estoy dirigiéndome a alguien que tiene la plena autoridad no funciona, porque puedo estar suplicándole a quien no tengo que pedirle. La oración entendida como el ejercicio que hacemos general, como la adoración, como la comunión, la súplica entendida como eso específico. Tu oración necesita de ambos escenarios. Necesita lo comunitario, pero necesita lo específico. Son los dos remos que nos van a permitir adentrarnos. Pero la súplica, el apóstol Pablo también la pone en el plano relacional. Por todos los santos, ¿cómo orarías? ¿Cómo suplicarías por alguien que forma parte de todos los santos? El propósito de la súplica es acercarnos a Dios. Zacarías suplica por un hijo. Su petición es específica en Lucas capítulo 1 versículo 13. Ana servía en el templo con ayunos y súplicas, esperando la venida del Mesías. Pablo deseaba y rogaba por la salvación de Israel. Una de las fallas comunes en la oración es ser demasiado genérico. Bendíceme, ayúdame, dame. Cuando la Escritura nos llama a ser específicos en nuestras peticiones. La oración genérica dice, Señor, bendice mi familia. Esa es la oración del proseuge. La oración general, pero la oración específica, que es la oración del deesis, es la que dice, Señor, sana a mi hijo de esta enfermedad que ha padecido y que ha hecho. La oración genérica dice, Dios, ayuda a mis amigos. La oración específica dice, Padre, salva a Pepito, ayúdalo a vencer esta adicción que tiene. Señor, conozco y sé, me ha dicho que tiene, pasa por estas situaciones, ayúdalo. La oración general dice, Señor, provee para mis necesidades. La oración específica, la oración de Esis dice, Dios, necesito un trabajo para cumplir con esto. Necesito, Señor, que abras una puerta en este aspecto. Señor, te pido que me ayudes, me guíes para poder hacer esto. No es que la oración genérica no tenga valor, y quiero que eso usted lo tenga claro. No es que no tenga valor, sí lo tiene. Sino que la súplica específica es un aspecto particular de la oración que debemos cultivar. Y quiero que eso repetírselo para que lo tengamos claro. No es que la oración genérica no tenga validez, lo tiene. Y es mucha la validez que tiene. Pero la oración específica es importante porque es algo que debemos cultivar. El que nuestra oración pase de lo general a lo específico. Ora por tus hijos de forma específica. Ora por tu esposo de forma específica. Ora por tus vecinos de forma específica. Si yo sé que mis vecinos sufren y luchan con el alcoholismo, las drogas, con esas cosas, mi oración no debe ser simplemente, Señor, bendícelo, atráelo a ti, Señor, sino mira, hazlo libre
libre de la esclavitud de esto, Padre Celestial, que sea quebrantada. Señor, haz libre a esta persona de esta situación, porque a veces nosotros caemos en eso, solo oramos de forma general y no enfrentamos las cosas. Mira, la oración, yo puedo orar para que el Señor bendiga a una persona que amo, pero el Señor me ha permitido conocer su flaqueza y las cosas que también atan su vida, y la oración de súplica es esa oración que desata y que corta con todo aquello que está afectando esa vida y ese corazón. Pablo conecta la súplica con dos cosas que es importante. Dice el texto, dice: velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia. Velando habla de ser vigilante, de estar despiertos. Perseverante habla de no desmayar. El enemigo ataca constantemente. La respuesta no siempre es inmediata. La comunión con Dios es un estilo de vida, no una actividad ocasional. La súplica debe ser velando y perseverando. La súplica y la oración deben estar en ese aspecto. No es para los muertos, no es para otros, es comunitaria. Conecta a los soldados con la legión que se apoyan mutuamente. Conecta nuestra oración con el otro. Por eso es tan importante. La súplica no es meramente humana, es en el espíritu, es entendiendo la soberanía de Dios, es orar por el otro, es entender que no estoy solo para mí, la oración no es solo para mí, ayúdame, dame, posee, tráeme, no, es también comunitaria por el otro. Necesito orar por el otro, necesito también ponerme en favor del otro, porque el otro también necesita y requiere de mi oración. Hoy es importante que crezcamos en eso, en el deesis, que vayamos más adelante. La súplica es importante, es urgente, es humilde, y el creyente se presenta delante de Dios como un prisionero que pide su liberación, o un hijo que expone su necesidad particular ante su padre. Hay un énfasis puntual. No te limites a oraciones genéricas y distantes. Aprende a suplicar siendo específico, con urgencia, con perseverancia, velando. El enemigo ataca con precisión. Responde también con súplicas específicas. El enemigo no es general en su ataque. El enemigo es muy específico en la forma en la que nos ataca. Mi hermano, responda también con una oración específica frente a los ataques del enemigo. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, tus sentidos espirituales alerta te permiten entender para ser guiado en la oración. Nuestra oración va a crecer, no solo de forma general. Sí, está bien, ora de forma general, cultívalo, pero también crece, cultiva la oración específica, y para la oración específica se necesita acercarse, se necesita relacionarse. ¿Quieres orar específicamente por la iglesia? Acércate. Ven, pregúntanos. Desde allá no vas a ser específico en tu oración, porque puedes estar orando por cosas que no es lo que necesitamos. Acércate. ¿Quieres conocer específicamente? Tienes que dar el paso. Ah, no, si necesitan mi oración que me digan. No, esa no es la actitud. Acércate. Ven, yo quiero saber, cuéntenme, ¿qué? ¿Por qué hay que orar específicamente? ¿Qué se necesita? Oramos generalmente, pero la súplica nos lleva a romper nuestra posición y acercarnos al otro y decir qué se necesita específicamente, qué se quiere. Jesús en sus milagros es tan precioso, porque Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y eso es específicamente, dime las cosas. Y la respuesta de cada uno fue específica: quiero recobrar la vista.
quiero ser sano. Nuestra oración va a crecer a medida que nos acerquemos más a Dios y tengamos la oración como disciplina, la oración como la adoración, la oración general, pero también cultivemos la oración específica para ver respuestas poderosas de parte de Dios para nosotros. Vamos a orar. Y vamos a creer que Dios nos va a ayudar. Mi hermano, amigo, usted que está en este tiempo de ayuno, necesita crecer en su oración específica. El Señor nos permite conocer las debilidades de otros, no para que usted se las saque y se las eche en cara, sino para que su oración pueda ser específica. Conoce las debilidades, conoce lo que le aqueja a esa persona, entrégalo en las manos del Señor, acércate al Señor, oremos al Señor y pidamos que Dios sea el que cubra esas vidas con gracia, favor, misericordia y bondad. Padre, hoy venimos delante de tu preciosa presencia. Señor, pedimos que nos ayudes a crecer en la oración. Señor, nuestra oración debe crecer, debe desarrollarse. Nuestra oración ha tenido momentos preciosos, pero Señor, queremos no solo orar como disciplina, sino queremos también crecer en la oración específica. Padre, el enemigo nos ataca de forma específica y nosotros nos quedamos solo en la oración general. Cúbreme, ayúdame, fortaléceme. Y no he enfrentado con mi oración de forma específica los ataques del enemigo. No le he resistido y le he echado fuera. Padre, hoy yo te pido, Señor, que mi oración empiece a tomar el rumbo y el camino que tú deseas. Padre, que mi oración empiece a desarrollarse y a crecer. Que mi oración, Señor, haga que las puertas del cielo sean abiertas en favor de nosotros. Padre celestial, yo te pido que con gracia, con favor y misericordia nos cubras. Empiece a orar ahí. Si usted está en el propósito de orar por alguien, empiece a orar de forma específica. Conoce sus vidas, sus corazones. Sabe lo que le aqueja. Sabe la situación que está viviendo, lo que está impidiendo que se pueda acercar, que se pueda venir delante del Señor. Si usted está orando por un hijo, no simplemente hay que orar, Señor bendícelo, Señor cuídalo, no. Usted conoce que a veces es rebelde, usted conoce que a veces tiene un temperamento que necesita ser cambiado, usted conoce también situaciones de flaqueza de su vida. Ore con eso específicamente, dígale: Señor, libera esta vida de eso, Señor, cambia este corazón, Señor, quita la altivez que hay, quita este orgullo que le consume, Señor, en el nombre de Jesús, no más eso en su vida. Vamos, mi hermano, vamos a orar. Ore al Señor. Usted conoce. Pasemos de la oración del Señor, cuídalo. Al Señor, mira, esta persona está pasando por esto. Señor, hazlo libre de esas situaciones que está enfrentando. Haz libre, Señor, que se rompan las cadenas. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús oramos, Padre, para que sean rotas las cadenas, para que derrames bendición, que se quebrante todo muro, toda llaga, todo eso sea quebrantado. Señor, todo espíritu altivo que tiene preso a las personas, eso se ha quitado. Señor, aquellas personas que no ven que lo que hacen está mal, Señor, eso se ha cortado, ese espíritu de altivez, ese espíritu así, Señor, que no es humilde para recibir la corrección, Señor, eso se ha cortado y se ha quitado en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, ahora mismo en el nombre de Jesús haya liberación de parte tuya, Señor, que se rompan las cadenas, que derrames gracia, Padre celestial, que derrames bendición hasta que sobre y abunde, que se rompan las cadenas, Padre, y que tu gloria preciosa brille en medio de nosotros. Padre celestial, hoy creemos, Señor, que tú estás tomando el control. Toda adicción, Señor, toda adicción se quebranta. Adicción, Señor, a los videojuegos, adicción, Señor, a contenidos, Señor, adicción, Señor, aún a relaciones ilícitas. Todo eso se ha cortado en el nombre de Jesús. Ore, ore, vamos, mi hermano, empiece a orar específicamente. Vamos, empiece
empiece a orar, libere esas vidas. Usted conoce, use la oración de súplica. Padre, te pedimos específicamente que, Señor, esto pase, que esto acontezca. Señor, te lo pedimos, Espíritu Santo, por favor, por misericordia, por gracia. Señor, oramos en estos momentos en el nombre de Jesús para que haya liberación. Toda persona que está luchando, Señor, con la adicción a las drogas, al alcoholismo, Padre Celestial, ahora mismo haya liberación en el nombre de Jesús, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras. Señor, toda persona que está siendo presa de teologías erróneas, Señor, de cosas que vienen para nublar el entendimiento, en el nombre de Jesús, echado fuera y haya liberación de tu parte. Señor, ahora mismo hayan cielos abiertos sobre los hogares, hayan cielos abiertos, Espíritu Santo, todo lo que lleva a una espiritualidad, Señor, que no es ferviente, sino a una espiritualidad, Señor, lapsa en muchas cosas, en el nombre de Jesús, eso se ha quebrantado. Señor, toda persona que no ora, Señor, no ora porque tiene miedo, porque no le vienen palabras, en el nombre de Jesús, ahora mismo eso se ha cortado y se ha quitado. Señor, empieza a colocar palabras en estas bocas para orar, para interceder, para suplicarte, Padre Celestial. Trae liberación, Señor, te suplicamos, Espíritu Santo, que tengas compasión de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Señor, ten misericordia, Señor, de los hijos de nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, quita la altivez, quita, Señor, el orgullo, quita, Señor, la autosuficiencia. Señor, quita todo aquello que ha quebrantado, Señor, las vidas de nuestros hijos, las vidas de nuestros esposos, la vida, Señor, de la familia. Señor, todo aquello, la vida de nuestros vecinos que están sumidos en relaciones que no te honran. Señor, haya liberación de tu parte, Padre Celestial, que hayan cielos abiertos sobre nuestras cuadras. En este lugar, Señor, tu gloriosa presencia sea tomando el control. Vamos, mi hermano, ore al Señor, ore al Señor, ore al Señor en esta hora. Levante su voz delante del Señor, clama a Él, clama, clama. Señor, hoy suplicamos, Espíritu de Dios, pedimos, Padre Celestial, que derrames gracia. Señor, trae gracia a este lugar. Señor, cambia el ambiente en esta casa. Señor, todo frío, toda sensación térmica se vaya. Señor, que este sea un lugar cálido donde tu preciosa presencia tome el control. Padre Celestial, oramos para que, Señor, proveas para poder comprar, Señor, una consola digital. Señor, provee para cámaras. Señor, provee mejores equipos para que podamos servirte, Padre Celestial, pero también que tu preciosa presencia sea aquí. Señor, suplicamos por un mover de milagros, suplicamos, Señor, por un mover de milagros, que los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados. Señor, oramos por eso, para que en este lugar sea vista tu gloria, sea vista tu gloria sobre nosotros. Señor, respalda la palabra, la oración en el nombre de Jesús. Padre Celestial, oramos para que derrames gracia, Señor, sobre la vida de Lidia, Señor, en su casa. Padre Celestial, trae liberación, fortaleza de tu parte. Señor, oramos para que se derribe todo argumento. Señor, todo lo que no esté, Señor, acorde a tu voluntad, sea roto, sea quitado. Espíritu Santo, trae liberación, liberación, Espíritu de Dios, trae fortaleza, que las cadenas sean rotas, que la gracia tuya descienda con gloria y con poder. Padre, que hayan cielos abiertos. Oramos, Señor, por un derramar precioso. Oramos por vidas cambiadas, liberadas, transformadas. Señor, oramos, Espíritu de Dios, para que cada persona que asista, que venga, que se conecte, Señor, reciba un toque de tu preciosa presencia. Oramos, Espíritu de Dios, para que cada persona cuando venga sienta, Señor, tu gloriosa presencia. Señor, oramos, Espíritu de Dios, por la unción de milagros. Oramos, Señor, por un despertar de milagros poderosos, un despertar de tu gloria. Señor, hoy suplicamos, bautízanos con tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Bautiza a los hombres, niños, mujeres. Bautiza a los Padre Celestial con tu Espíritu Santo. Bautiza, Señor, nuestras vidas. Señor, queremos un desarrollo de los dones
dones espirituales en nuestra casa. Queremos, Señor, un desarrollo de los dones espirituales en nuestra vida. Padre Celestial, queremos, ore al Señor, suplique para que su ministerio crezca. No le tenga miedo a la palabra ministerio, no le tenga miedo a la palabra llamado, no tenga miedo a eso. Crea que usted puede ser un instrumento precioso en las manos del Señor. Usted puede ser un instrumento precioso que el Señor quiere usar, que Dios quiere bendecir su vida, que Dios quiere traer liberación, fortaleza, que se rompan las cadenas, que desde lo alto derrames gracia y bendición hasta que sobre y abunde. Padre Celestial, oramos, Espíritu de Dios, para que tú derrames gracia, Señor, que derrames gracia, Padre Celestial, un despertar de tu gloria, un despertar de la adoración. Señor, queremos un despertar de oración. Oramos por Mateo Guataquí, Mateo Carreño, por Giselle, Señor, para que de ellos haya un despertar de adoración. En Alejandro, en Caleb, Señor, en Gabriela, Señor, hay un despertar de adoración. Espíritu de Dios, derriba todo argumento del enemigo. Trae, Señor, sobre sus vidas un despertar de tu gloriosa presencia, un despertar de tu gloriosa presencia. Señor, que se despierte un hambre por lo espiritual. Señor, que se despierte un hambre por tu presencia, por orar, por clamar a ti. Señor, en cada uno de nosotros queremos pasar tiempos de oración, tiempos de búsqueda profunda en ti. Señor, empieza a movernos como iglesia a la búsqueda, Padre Celestial. Empieza a mover nuestras casas. Señor, no puede ser que la oración no dé resultado. No puede ser que la comunión contigo no dé resultado. Señor, que en nuestras casas haya un despertar, Señor, de tu gloria. Desciende ahora mismo, Señor, sobre estas casas. Desciende ahora mismo, Espíritu Santo, en estos lugares. Y toma, Señor, de tu gloriosa presencia. Y llénalo, Señor, con tu gloriosa presencia. Padre, allí nuestras casas sean casas de oración. Nuestras vidas sean vidas que te honren. Señor, que te glorifiquen a ti. Y que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, sino que podamos avanzar. Padre Celestial, hoy oramos, Señor, para que tú traigas, Señor, despierta el corazón de los valientes, despierta el corazón de los valientes. Señor, despierta, Señor, el corazón de los hombres en este lugar. Señor, oramos por Gerson, por Carlos. Señor, oramos por Camilo, por Daniel. Oramos por Alexander, oramos por Rafael. Señor, oramos para que tú despiertes el corazón, Señor, de Oscar, de Nicolás. Padre Celestial, oramos para que tú despiertes, Señor, el corazón, Señor, de José. Oramos, Espíritu de Dios, para que tu gracia preciosa despierte, Señor, varones fuertes, esforzados, valientes. Señor, la vida de Carlos, Señor, está en tus manos. Espíritu Santo, oramos porque haya un despertar de tu gloria preciosa en la vida de Giovanni. Señor, oramos para que en sus vidas, en la vida de ellos, haya un despertar precioso de tu gloriosa presencia. Señor, que tu mano poderosa sea vista, Señor, en este lugar, en la vida de David. Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu presencia preciosa en la vida de Pedro. Señor, derrama de tu gracia en el nombre de Jesús, que hayan cielos abiertos, Señor, en la vida de todos y cada uno de los que estamos en este tiempo, y que tu gloriosa, preciosa y presencia preciosa brille en medio de nosotros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.